Para el Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista, es un honor presentarles a nuestro siguiente expositor, el doctor Luis Calixto Sánchez. Él es abogado laboralista de una prestigiosa firma en... Perdón, un segundito, por favor. Él es abogado laboralista en Río de Janeiro y socio de Zebra Diniz Sociedad de Abogados. Tiene una maestría en Derecho, un posgrado en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil, un posgrado en Derecho Laboral y Legislación Laboral. También es ex profesor suplente de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, ex profesor suplente de la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro, profesor universitario, presidente del Comité de Garantías del Colegio de Abogados de Brasil en Río de Janeiro, a quien le damos la cordial bienvenida a este espacio académico. Buenas tardes. En Guatemala es buenos días. Me gustaría iniciar y agradecer a todos ustedes, a los participantes del profesor y expresidente del Instituto Luis Fernando Cabrera, que con mucha gentileza me hizo la invitación para estar en este congreso de esta envergadura, con esta importancia. Quisiera también pedir disculpas inicialmente por estar siendo traducido, porque mi español no es bueno, pero no podía negar la invitación de ninguna manera. Saludo también a los conferencistas que me anticiparon y a los que también vendrán. Ha sido un gran congreso. A mí me pidieron de hablar sobre la primera comisión de garantismo procesal en Brasil. Y antes que yo hable sobre esa comisión, necesito delimitar el tema, o mejor, es abarcar de lo que yo voy a hablar aquí. Efectivamente, no tengo la pretensión de hablar el garantismo hasta porque ese tema ya fue bastante abarcado y es claro que es conocido por todos ustedes. Mi objetivo aquí es hablar sobre la comisión y traer al público que me escucha los motivos de su formación y la importancia de su permanencia y continuidad, no solamente en Brasil, pero para todo el mundo. Y no es por gusto que con mucho gusto yo integro Congreso Internacional de Derecho de Garantismo. Por lo tanto, nuestro objetivo aquí es hablar de la comisión que efectivamente va a tratar de cuestiones más sociales y comportamentales que llevaron a su creación, de que el mismo garantismo en cuanto a su disciplina, en cuanto a su concepto. Pues entonces, ¿cómo eso comenzó? ¿Cómo esa idea comenzó? Yo comencé mi graduación en Derecho en 1994 y yo pienso que el garantismo no es algo que necesariamente que uno aprende
viendo mi historia, comprendo que el garantismo es algo, es casi un trazo de la personalidad. Eso porque desde el primer momento en que yo ingresé a la universidad y comencé a recibir las clases de Derecho Constitucional, de Derecho Procesal, yo percibí que mi personalidad tenía trazos del garantismo. Y puedo dar algunos ejemplos acá. Claro, tomando en consideración el derecho procesal brasileño. En el Brasil tenemos la tutela direccional anticipada, que sucede cuando el juez delega la tutela. Aparte pretende, en regla, sin escuchar la parte contraria. Y eso para mí, no obstante que existen reglas para su concepción, eso para mí siempre fue una violación constitucional del proceso. Porque el proceso, como nosotros sabemos, es un procedimiento dialéctico, es un procedimiento contradictorio, un procedimiento en debate, donde los criterios para la concepción de una tutela jurisdiccional sin reglas rígidas y objetivas pueden violar el garantismo constitucional. Yo no estoy en contra de la anticipación de la tutela, de ninguna manera. Lo que yo defiendo son criterios objetivos, legales, para su concepción y no criterios subjetivos. Otro ejemplo, el propio criterio de la condición de la acción. La doctrina brasileña esquematiza algunos criterios que son de condiciones de la acción, o sea, que serían condiciones para el ejercicio del derecho de acción. Porque la Constitución en Brasil establece como garantía el acceso a la justicia, de modo que ningún criterio puede ser llamado de condición para el ejercicio de una garantía que la propia condición trae. Otro ejemplo son los poderes en Brasil. El juez, él puede determinar pruebas de oficio. Él puede también decir, aparte, qué prueba será producida. Eso también, a mi parecer, viola el principio que en Brasil en Brasil se recibe como un sobreprincipio, y su desdoblamiento, que llega a una defensa amplia, una amplia defensa. Otra cuestión interesante es que en la legislación brasileña nosotros tenemos una legislación específica, que es la legislación laboral, y ella, aún en criterios procesales, ella traza algunos comportamientos diferentes para comportamientos iguales de las partes. Por ejemplo, cuando falta la audiencia, sufre penalidad, pero si el reo no fuera a la audiencia, él es considerado en rebeldía. Esos son tratamientos desiguales para que en regla partes iguales.
Voy a parar con esos 4 ejemplos, de manera que no me extienda mucho. Pero esos criterios, por ejemplo, siempre me molestaron, porque siempre entendí que esos criterios no eran constitucionales, no obedecían a las garantías constitucionales del proceso. A partir de ahí, yo fui comenzando a avanzar en el área de estudios, también en el área académica, haciendo mis especializaciones, y ahí yo fui, digamos, impactado. El instrumentalismo, me fue inducido por la boca. No tuve cómo escoger, porque la legislación brasileña, como la mayoría de la doctrina brasileña, entiende el proceso como un instrumento de la jurisdicción, no como una garantía de las partes. Entonces, no obstante, a mi idea garantista fue llevado para el instrumentalismo y me especialicé como la doctrina procesal instrumentalista. Después de algunos años de abogado, yo empecé a constatar algunos problemas que el Brasil tenía con una democracia procesal cambiada de autoritarismo. O sea, el Brasil es un país democrático, tiene una constitución democrática, por lo tanto, sin embargo, la imposición del judicial se comporta como si el sistema procesal no fuera democrático y sí autoritario. Pero eso sucede, eso da en una reorganización de los métodos constitucionales. Hasta nuestra última constitución, los poderes, ellos venían del inicio, tenían en el inicio de la Constitución de la República, los derechos y garantías individuales venían después. La Constitución del 88, ella cambió esa organización. Ella puso las garantías de derechos individuales al principio y los poderes del Estado después. Y esa alteración de lugar tiene muchísima importancia porque muestra a los poderes del Estado están después de las garantías individuales del ciudadano. Entonces, durante toda la vida, los poderes estuvieran acostumbrados al autoritarismo, acostumbrados a no tener límites. A partir de la Constitución del 88, los poderes, no obstante la alteración de la ideología constitucional, los poderes permanecieron como si el Estado estuviera como premisa, los poderes sin límites. Por lo tanto, yo no entiendo que ese autoritarismo procesal suceda, venga de una maldad de los poderes y sí y como una ausencia de hábito de entender el poder como algo limitado. La Constitución de Brasil tiene, en relación a las garantías procesales, tiene 2 pilares básicos. Uno es el debido proceso legal, que está en nuestro artículo 5º, inciso 54, y el segundo pilar, el ejercicio de la abogacía, que está también
en el artículo 133 de la Constitución, consagrando al abogado como esencial a la administración de la justicia. Y yo que miraba en relación al operador de derecho es que los abogados tenían sus prerrogativas constitucionales de administrador de la justicia violadas frontal, digamos, violentamente. Eso porque eso aumentó mucho con la llegada de la pandemia que asoló al mundo con las audiencias virtuales. Cuando las audiencias eran presenciales, los enlamos por estar delante del juez y el abogado, uno delante del otro. Hoy, ahora son más calentados, vamos a decir de esa forma. Entonces, yo he visto que los jueces violan garantías de los abogados en audiencias, por ejemplo, tomando la palabra, no dejando al abogado hablar, agrediendo al abogado como profesional. Y eso, repite, viene aumentándose con esa distancia virtual. Eso siempre fue común en Brasil. Y Brasil, los abogados brasileños tienen, no todos los países tienen, que es la igualdad entre, o mejor, una regla legal que iguala al abogado al magistrado. El estatuto de la abogacía, o sea, la ley que regula el ejercicio de la abogacía, dice que entre juez y abogado no hay jerarquía. Ambos se deben respeto mutuo. Todavía, como yo dije antes, los magistrados brasileños no están adaptados a entender que el abogado es esencial a la justicia y él es una columna al garantismo constitucional brasileño. Eso porque el abogado es el primer fiscal del juez. Él es la representación técnica de la parte. Él es quien limita el poder del juez, evitando que él cometa arbitrariedades o que él avance o rebase el límite constitucional que le fue impuesto. Con eso, yo pensando lo que se podría hacer para auxiliar la clase de los abogados, busqué junto a la Orden de los Abogados la posibilidad de crear una comisión de garantismo procesal. ¿Y cuál es el objetivo de esta comisión? Más allá de demostrar a los abogados que ellos necesitan ser respetados y que ellos son efectivamente uno de los pilares de la Constitución, no se refiere a necesaria observación del garantismo. Deflagrar el propio garantismo. En Brasil es una cosa muy interesante. Nadie sabe qué es garantismo. Cuando hablamos de garantismo, en Brasil
se lleva aquel garantismo de Ferraioli, aquel garantismo penal, aquel garantismo que no es el garantismo procesal, que no es el garantismo contrajurisdiccional, es una libertad contra el poder. No se sabe eso en Brasil. Y no son solamente los abogados, son los magistrados en general. Y cuando se habla de garantismo, principalmente en relación al magistrado, se piensa en una colisión, se piensa en una hipótesis de los abogados pretender el enfrentamiento, el confrontamiento con ellos. Y no es nada de eso. Efectivamente, lo que el garantismo en Brasil, principalmente, nuestra comisión objetiva es deflagrar el conocimiento del garantismo, mostrar sus bases, sus conceptos, sus fundamentos, que no son ideológicos, son reglas constitucionales que garantizan y por lo tanto escritas. El garantismo en Brasil no es subjetivo, es una regla, está escrito, es constitucional. Hablé, por lo tanto, con la Orden de los Abogados de Brasil, que tiene otras comisiones. Existen comisiones relacionadas directamente al derecho, por ejemplo. Existen comisiones de derecho procesal civil, comisiones de derecho procesal penal, comisiones de derecho penal, comisiones de derecho civil, comisiones de derecho tributario, derecho administrativo, derechos humanos, pero también existen comisiones sociales, o sea, que protege el ámbito del derecho social. Por ejemplo, la Comisión de Protección a la Mujer, la Comisión de Protección al Discapacitado y así sucesivamente, entre muchos otros. Considerando lo que hablé en relación a los abogados, ser uno de los pilares para la administración de la justicia, estando eso dentro de la Constitución Federal, entendiendo que la deflagración de la teoría garantista podría auxiliar al freno del activismo jurisdiccional y de las arbitrariedades jurisdiccionales. Yo propuse a la Orden de los Abogados de Brasil la formación de una comisión de garantismo. ¿Y cuáles son los objetivos de esta comisión? Voy a decir algunos. El primero es promover estudios para facilitar la comprensión del tema. Como dije antes, en Brasil, cuando hablamos de garantismo procesal, nadie sabe lo que significa, ni abogados. Una buena parte de los magistrados. Quiero hacer una corrección. No quiero decir, yo no quiero decir que nadie sabe lo que significa. Yo quiero decir que la gran mayoría no sabe lo que significa. Hizo abarcando a todos los operadores de todas las carreras jurídicas de Brasil, jueces, abogados, miembros del Ministerio Público, entre otros. Entonces, el principal objetivo de la comisión, antes de cualquier otro, es deflagrar el conocimiento del garantismo.
es decir lo que el garantismo significa. Decir a dónde está el garantismo escrito como regla en la Constitución Federal y sus repercusiones y lo que causa en caso no sea observado y respetado. Otro objetivo también es mostrar no concuerda con la autoridad. La libertad está opuesta a la autoridad. Hubo una alteración, como dije, de la regla, o mejor, del enfoque constitucional. Antes las constituciones traían los poderes como su enfoque y después trataban el derecho y las garantías individuales. Hoy los derechos y garantías individuales, ellas prescinden, ellas vienen antes que el poder del Estado. Por lo tanto, el poder del Estado, considerando que él es posterior a las garantías y libertades, se volvió un poder limitado, un poder sin autoritarismo, un poder democrático, un poder dialéctico. Otro objetivo de nuestra comisión en Brasil es desarrollar que lo que va a servir a los doctrinadores brasileños como los doctrinadores del mundo, de que se trata en investigación en el derecho. Otro punto importante de nuestra comisión es crear enunciados. ¿Qué son enunciados? Son precedentes los que vamos a establecer. Vamos a hacer estudios de casos y nosotros vamos a crear esos precedentes diciendo lo que debe ser hecho en relación a las determinadas situaciones de hecho, considerando las garantías constitucionales de las libertades ciudadanas contra el poder del Estado. Otra situación importante de nuestra comisión es llevar no solamente a los abogados, pero a todas las personas con la deflagración de la teoría, llevar a todas las personas el conocimiento de la teoría garantista. Otro asunto que también abarca la competencia de nuestra comisión, caracterizar conductas autoritarias de los magistrados, claro, proponiendo creaciones y soluciones. No es posible que se vea la comisión como algo que nació enemigo de la magistratura o una comisión que nació ir contra el Estado o una comisión que fue creada para ser enemiga del juez. No. Nuestra comisión es objetiva, es mostrar al juez en relación, mostrar al juez y al Estado, y al juez principalmente en relación el ente estatal que aplica la ley, que necesita observar las garantías constitucionales del proceso y las libertades del ciudadano. El juez también necesita observar la conducta autoritarista
no coordina con el Estado democrático de derecho y por lo tanto con proceso constitucional democrático, porque el proceso es un procedimiento contradictorio, como dije, es un procedimiento dialéctico y por lo tanto no comporta autoritarismos, no comporta arbitrariedades, no comporta un poder ilimitado del juez. Otro objetivo de nuestra comisión es frenar el instrumentalismo. El instrumentalismo, como sabemos, es una teoría procesal muy arraigada en Brasil y en muchos países del mundo, donde el proceso no funciona como una garantía de las partes contra las arbitrariedades del Estado, y sí como un mero instrumento de realización del derecho material. Y por lo tanto, algo autoritario, algo que no tiene límites, porque el proceso como instrumento posibilita que el juez que vaya a crear reglas, tome actitudes fascistas, actitudes sociales, actitudes sociales liberales, y eso en Brasil principalmente en el derecho laboral es extremadamente común. Otro punto que es importante en nuestra comisión es evitar que los jueces rebasen los límites del poder constitucional de aplicar la ley. La Constitución brasileña, siguiendo la gran mayoría de las constituciones del mundo, separan los poderes en poder ejecutivo, administrativo, poder legislativo y poder judicial. El poder judicial tiene como función principal juzgar, o mejor, aplicar el derecho que es creado por el sistema legislativo, o sea, por el poder legislativo. Pero en Brasil es muy normal que el juez hagan normas, y para eso el garantismo sirve para limitar ese poder de crear esas normas. Es muy normal en Brasil el juez aplicar normas, inventar normas, crear normas en detrimento a las reglas legales, o sea, que están escritas en la ley positiva, la ley escrita, y también en la Constitución. Es muy normal en Brasil los jueces legislar por regimientos internos, por recomendaciones, que a pesar de ser recomendaciones para el juez, tienen una fuerza coercitiva. Es muy normal eso en Brasil. Entonces, ese también es uno de los objetivos de nuestra comisión, evitar esa creación, ese rebasar de las competencias de los jueces. Con eso, claro, evitar las violaciones, las garantías constitucionales
Otra cosa que pasa también en Brasil, que es una situación muy interesante, es la aplicación de principios en detrimento a la ley. En Brasil es muy normal juzgar con principios. Montes de Miranda decía, él decía que el principio no es una norma, porque no incide, y no es norma, y no incide, porque no es pretérita, porque no es pretérita. Y por lo tanto, la aplicación de principios en detrimento de la norma es algo que viola la Constitución Federal. Porque en el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución de Brasil, donde ella enumera las garantías y fundamentales y las libertades individuales del ciudadano, entre ellas está el principio de la legalidad. O sea, dice el principio de la legalidad que nadie será obligado a cumplir o dejar de cumplir en virtud de ley o derivado de una ley. Entonces, en el momento en que un magistrado aplica el principio para resolver un conflicto, alejando la aplicación de la ley, viola una garantía constitucional del ciudadano de libertad, de solamente ser obligado a hacer lo que tiene que hacer, sino también en virtud de la ley. Otra cuestión muy interesante de la comisión es que como la comisión es una comisión de garantismo procesal, que acaba siendo multidisciplinaria. ¿Y por qué de multidisciplinaria? Porque va también a abarcar los otros sistemas, o sea, los subsistemas del derecho procesal, o sea, del derecho procesal penal, procesal civil, del derecho procesal laboral, del derecho procesal administrativo, del derecho procesal tributario. Entonces, esta comisión, como tiene un objetivo de crear estudios, crear fundamentos científicos, ella ya tiene en el mínimo un profesional en cada rama del derecho procesal, de forma que pueda con sus estudios abarcar todo el ramo de la ciencia procesal y tener así un auxilio a las otras comisiones de derecho procesal, o sea, la Comisión de Garantismo Procesal es objetiva actuar en auxilio, en apoyo a la Comisión de Derecho Procesal Civil, a la Comisión de Derecho Procesal Penal, a la Comisión de Derecho Procesal Laboral y así sucesivamente. El objetivo, por lo tanto, como yo he intentado, porque en algo que voy a insistir en aclarar, cuando hablamos de garantismo, como un contrapoder de los jueces o un contrapoder del Estado, no tenemos idea. Yo digo que yo estoy diciendo y expresando la idea como presidente de una comisión de abogados. No tenemos la idea de crear una guerra contra el Estado
y tampoco crear una guerra contra los jueces. Abogados no son enemigos de los jueces. Los jueces no pueden ser enemigos de los abogados. Necesitamos convivir, necesitamos la armonía. El objetivo de la comisión es deflagrar el conocimiento del garantismo y mostrar a los jueces y al Estado que todo poder necesita ser limitado. Todo poder necesita de un límite, y ese límite es traducido en las libertades y garantías individuales del ciudadano. No es posible un Estado democrático con un poder sin límites. Un poder sin límites es autoritarismo. Poder sin límites es dictatorial y no concuerda y no convive con la democracia. La democracia, un poder, vigila al otro. Un poder regula al otro. Eso es la democracia. En un proceso, y en el proceso, el abogado, en relación, uno de los principales pilares de la libertad del ciudadano. En relación al primer fiscal, del juez, del Estado, porque representa, está allí para evitar, o sea, para mostrar al juez que él no puede actuar con autoritarismo. Por lo tanto, la Comisión de Garantismo Procesal de la Orden de Abogados de Brasil, de Río de Janeiro, no tiene un objetivo de crear ninguna condición, bélica, ninguna condición de guerra. Nuestro objetivo es auxiliar, apoyar al judicial a verificar las libertades constitucionales del proceso y a comprender que todo el poder democrático, o mejor aún, todo el poder del Estado democrático necesita ser limitado, y para que sea limitado necesita ser vigilado, necesita ser fiscalizado. Voy a repetir de nuevo porque tengo bastante preocupación con eso. El objetivo de la comisión no es crear situaciones de guerrilla contra el Estado o contra el magistrado. Nuestro objetivo es sumar fuerzas de auxilio al Estado. No tenemos objetivo bélico, no tenemos objetivos de guerra. Otra cuestión importante, que el Estado entienda que terminó la cultura política autoritaria. A pesar de que la Constitución se haya alterado el sistema de prioridades, o sea, la Constitución del 88 coloca el sistema de garantías al frente del sistema de poderes. Los jueces están mal acostumbrados, los jueces, con autoridad, sin reglas, sin límites. Están mal acostumbrados a no tener limitaciones. Están mal acostumbrados a ejercer el poder de forma ilimitada. O mejor aún viviendo una democracia de más de 50 años, aún así tenemos jueces y un Estado autoritario. O sea,
que no entienden que el poder necesita ser fiscalizado y limitado. Y eso los molesta bastante. Entonces, miren bien, el objetivo de la comisión es auxiliar. Y cuando decimos al Estado, su poder no es limitado, nuestro objetivo como comisión de abogados es auxiliar, pero el Estado y los jueces entienden ese auxilio, ese apoyo, como una confrontación, porque son orgullosos, vanidosos, ignorantes del hecho de que el poder que sale del pueblo, que emana del pueblo, es necesariamente democrático. Y por ser democrático, no concuerda con el autoritarismo y con ideas dictatoriales. Finalmente, para no tomar más tiempo de todos ustedes, lo importante de la comisión es hacer entender que el garantismo en relación a la libertad es un núcleo esencial de la Constitución. Y también que la garantía es libertad contra el poder sin límites, contra el poder sin reglas. Tomé la libertad de leer una parte de una obra de un brasileño llamado Alberto Nogueira, que escribió un libro llamado Derecho Constitucional de las Libertades Públicas, donde él conceptualiza muy bien, según yo lo veo, la libertad, entendiendo claro, porque voy a hablar de la libertad, la garantía como libertad del ciudadano, que se acostumbra mucho a decir en Brasil, en un adagio popular, en un dicho popular, que el derecho de uno empieza donde el derecho del otro termina. Y ese dicho es extremadamente equivocado, no es armónico con un sistema democrático, porque el sistema autoritarista es segregador. El sistema autoritarista segrega, porque separa. ¿Quién manda? Quien manda está de un lado y quien obedece está del otro. Jerárquicamente, ¿quién manda? ¿Y quién es el súbdito? Digamos, ¿quién manda y quién obedece? Pero la libertad constitucional, en relación a las garantías, no admite un derecho. El derecho empieza cuando el del derecho del otro termina. El concepto de libertad constitucional en un régimen democrático nos induce a comprender libertad que convive. Por lo tanto, la libertad, ella no segrega, ella convive. Ella se encaja, se armoniza, es homogénea. Y ese doctrinador, él trae una cita, ya estoy en el final de mi presentación y por eso voy a pedir permiso para leer una pequeña parte de su obra, un pedacito de su obra que dice exactamente así, en relación al concepto de libertad. Libertad es la posibilidad de ser libre, hasta donde el derecho pueda asegurar. El binomio integra en un análisis el derecho de la libertad a ser entendido, el de ejercer en conjunto
de las relaciones sociales, de actuar con los límites propios y de los otros. La libertad, diferente de lo que se dice, no termina en el límite del otro, convive con el otro y se multiplica sumándose al otro y al colectivo. Y finaliza el profesor diciendo, la libertad, tener el derecho de ser libre de los otros. Por lo tanto, en un régimen democrático, es un régimen de libertad y de selecciones donde yo puedo escoger dentro de un reglamento legal y constitucional hacer o no hacer algo. Y exactamente eso que está en nuestra Constitución es por todo eso, es por toda esa necesidad de traer a los abogados a esta idea de que ellos, en relación integrante de la protección a las libertades constitucionales, dicho de esta manera por nuestra Constitución, como garantía fundamental del ciudadano, y también eligiendo el poder al abogado. Y digo la palabra, no usa la palabra correcta. El abogado tiene el poder de administrar la justicia, tiene el poder auxiliar a las partes que representa en un juicio contra el autoritarismo y el dictatorialismo del Estado, contra el poder de sin reglas. El objetivo de la comisión es deflagrar el garantismo, o sea, la garantística como ciencia procesal, de forma de mostrar a los abogados que ellos necesitan ejercer ese poder, no de forma de crear situaciones de guerra o bélicas contra los jueces o contra el Estado, pero sí auxiliar de forma de mostrar que el garantismo procesal exige del Estado una posición democrática en la legislación, en la jurisdicción. O sea, una posición democrática cuando aplica el derecho, una posición democrática como dice el derecho, y mucho más que eso. Un respeto a las garantías y a las libertades constitucionales. Termino acá, nuevamente agradeciendo al profesor Luis Fernando Cabrera a la invitación. Digo que estoy muy agradecido y diciendo también no solamente a él, sino a todos los integrantes del Congreso, todos aquellos que me sucedieron y todos que van todavía a hablar y todas las personas que están viendo, que no solamente en Brasil, pero la Comisión de Garantismo Jurídico Procesal de la Orden de los Abogados de Brasil en Río de Janeiro, en mi persona como presidente, está a disposición para apoyarlos, no solamente para traer la idea de la formación de esa comisión en el ámbito de los países vecinos, pero también en países europeos, de América del Norte, en fin, en todos los demás países, de personas interesadas en apoyar el garantismo procesal. Nuevamente, muchas gracias. Pido perdón por los atropellos
pero hablar es difícil sin la traducción. Pido disculpas por los errores, por la incomodidad. Repito, estoy hablando y siendo traducido. A veces nos confunde un poco. Fue un verdadero gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. En este tercer Congreso de Derecho Procesal Garantista de la Ciudad de Guatemala. En estos momentos vamos a hacer una pausa. Les pedimos no desconectarse, por favor, que manténganse conectados porque estaremos viajando virtualmente desde Brasil hasta Argentina para continuar con el desarrollo de este Congreso.